El secreto que destruyó mi familia. Soy Santiago y hasta hace un año creía que mi vida era como un rompecabezas casi perfecto. No éramos una familia ideal, pero mis padres siempre habían sido mi ejemplo de unión y sacrificio. Crecí admirando el amor que se tenían, o al menos eso creía. Ahora sé que los secretos, por más enterrados que estén, siempre encuentran una manera de salir a la luz, y cuando lo hacen, destruyen todo a su paso. Todo comenzó en una reunión familiar. Era el cumpleaños de mi madre, y como siempre, mi papá, el hombre más reservado que conocía, organizó todo con un cariño que solo él podía expresar a su manera. Era un tipo de esos que no hablaban mucho, pero cuando lo hacían, cada palabra llevaba un peso especial. Durante la cena noté algo extraño. Una mujer que no conocía estaba sentada al final de la mesa. Era Sofía, una compañera de trabajo de mi padre. No sabía mucho de ella, pero su presencia era incómoda. Cada vez que mi papá la miraba, había algo en su expresión que no había visto antes, algo que no era usual en él. Mi madre, aunque siempre había sido perceptiva, parecía no notar nada fuera de lo normal, o al menos eso pensé. Esa noche, mientras ayudaba a recoger los platos, escuché a mi madre hablando con mi tía en la cocina. Es raro, ¿no? Sofía nunca había venido antes, dijo mi tía con un tono que insinuaba más de lo que decía. Sí, pero no quiero sacar conclusiones. Confío en tu hermano, aunque últimamente mi madre dejó la frase en el aire. No le di importancia en ese momento. Pensé que eran solo sospechas infundadas, un comentario al aire. Sin embargo, algo dentro de mí empezó a inquietarse. Pasaron las semanas y aunque intenté ignorarlo, la incomodidad crecía. Mi padre llegaba tarde cada vez más seguido y cuando le preguntaba siempre tenía una respuesta vaga. Reuniones de trabajo, decía. Pero su tono de voz era distinto, como si estuviera contándome una versión ensayada. Un día, mientras buscaba unos documentos en el estudio, encontré un sobre escondido en un cajón. Era una carta, escrita a mano, algo que ya casi nadie hacía. El contenido me dejó helado. Te extraño. Estos días sin verte son interminables. Prometiste que pronto tomarías una decisión, y estoy esperando. No había nombre, pero no hacía falta. Reconocí la caligrafía de Sofía. Mi mente empezó a correr a 1000 por hora. ¿Qué significaba esto? ¿Mi padre estaba engañando a mi madre? Me negaba a creerlo, pero las piezas empezaban a encajar de manera aterradora. Decidí enfrentar a mi padre. No quería quedarme con la duda, aunque sabía que lo que estaba a punto de hacer podría cambiarlo todo. Papá, necesito hablar contigo, le dije una noche cuando llegó tarde. Él dejó su maletín en la mesa y me miró con esa calma típica suya, pero vi algo diferente en sus ojos. Nerviosismo. ¿De qué se trata, Santiago? Saqué la carta y la puse frente a él. Su rostro se transformó por completo, pasó de la calma a la confusión y luego al miedo. ¿Dónde encontraste esto? Preguntó su voz más baja de lo normal. Eso no importa. Lo que quiero saber es por qué existe esta carta. ¿Quién es Sofía para ti? Mi padre se sentó, se llevó las manos al rostro y suspiró profundamente. Después de lo que parecieron horas, finalmente habló. No es lo que piensas, Santiago, pero su voz temblaba. Entonces, dime qué es, porque esto parece exactamente lo que estoy pensando. Lo que siguió fue una confesión que nunca imaginé escuchar. Mi padre había estado teniendo una relación con Sofía durante los últimos 2 años. Me contó que todo comenzó como una amistad, pero que con el tiempo las cosas se salieron de control. No quería lastimar a tu madre, nunca fue mi intención, pero tampoco supe cómo parar, admitió con lágrimas en los ojos. Mi mundo se vino abajo. Ese hombre al que siempre había admirado, que me enseñó el valor de la honestidad y el respeto, me había mentido todo este tiempo. Le di un ultimátum. Tienes que decirle a mamá. Si no lo haces tú, lo haré yo. Al principio se negó, pero finalmente accedió. Lo que no esperaba era que mi madre ya lo supiera. Cuando le contó, ella simplemente asintió y dijo, lo sabía desde hace meses. Solo estaba esperando a ver cuánto tardabas en confesarlo. Su respuesta me sorprendió más que la confesión de mi padre. Resulta que mi madre había encontrado mensajes en su teléfono hacía tiempo, pero decidió quedarse en silencio por el bien de la familia. No quería arruinar nuestra vida por algo que, en el fondo, sabía que no valía la pena, dijo con una calma inquietante. Pero esa calma era solo la superficie. Días después, mi madre tomó sus cosas y se fue de casa. Mi padre quedó devastado, pero no podía culparla. Yo, por mi parte, sentí que ambos me habían traicionado, él por sus acciones y ella por su silencio.
El golpe final llegó cuando Sofía también desapareció de la vida de mi padre. Resulta que nunca quiso quedarse con él, solo disfrutaba del poder que tenía sobre nuestra familia. Mi padre lo perdió todo, su matrimonio, su amante y el respeto de su hijo. Hoy, un año después, mi familia sigue rota. Mi madre está intentando reconstruir su vida, mi padre vive con la culpa y yo sigo tratando de entender cómo alguien puede destruir lo que más ama con sus propias manos. A veces los secretos no solo destruyen a quienes los guardan, sino a todos los que los rodean.